Bien poquito, será por la lluvia. Con algunos todavía está lloviendo o ya no. Aquí ya dejó de llover. Andan muy calladitos. Evelyn, ya dejó de llover. Es que fue un diluvio anoche. Yo me acabo de mudar y me estoy dando cuenta que voy a tener que hacer ciertas reparaciones, dice, porque sí, se filtra el agua. Isabel Marina, factor señal, sí puede ser. Sí, por el frío yo creo que todos están emponchados ahorita. Con Areli sigue lloviendo. Señal mala, dicen. Pide el saneamiento. Compañeros, buenas tardes. Hola, William. Estamos muy poquitos. Ah, gracias, Lisbeth. Hoy no, porque estoy en mi casita y tengo frío, entonces ando suéter. Bueno, no subimos tanto. Vamos a tener que ir avanzando. Hoy vamos a terminar de explicar lo que nos faltó. Sí, es cierto, César, es el Día del Padre. Felicidades a todos los que son papás. A ver si tenemos papás por aquí, no sé. Hoy en día dicen que no se llega antes de los 30 sin hijos. Ya después es difícil encontrar un hombre soltero sin hijos. Pero felicidades a todos, ¿verdad? Los que ya son papás. Nos subimos, nos quedamos en 62. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a terminar nuestro contenido del ejemplo que habíamos dado, ¿verdad? Del proyecto. Y vamos a explicar las partes que nos faltan. Después vamos a ver cómo es que vamos a graficar para los que van a incluir gráficas, ¿verdad? Hubo un trabajo que ya me había mandado gráficas, pero yo le dije que todavía no íbamos por ahí. Entonces vamos a empezar a hablar de eso y de que cómo vamos a graficar, ¿verdad? Y qué son las gráficas, porque necesitamos contenido para nuestro examen final. Que nuestro examen final pues sí va a ser teórico. La presentación de los proyectos que ustedes tienen, yo creo que vamos a empezar desde este jueves. Hoy terminamos de explicar, mañana damos lo que son gráficas, el miércoles espero que ya avancen y hagan las correcciones, porque yo mañana les voy a mandar las correcciones que tienen algunos trabajos. Y después, pues ya el jueves empezamos a presentar. Y vamos a hacer como que una ruleta para ver quiénes van a empezar a presentar. Creo que nos vamos a ir a 2 grupos por día. Unos 20 minutos cada grupo y que nos presente su tema. Entonces sean concretos y resuman y desde el jueves vamos a empezar a presentar para que nos dé tiempo de terminar todos, así 2 jueves, 2 viernes, 2 lunes. El martes tengo entendido que no tenemos clases, entonces 2 miércoles ya somos 8 y el jueves creo yo que todavía tenemos tiempo para el último y ya el viernes tenemos el examen final. Entonces ahí ya nos vamos. Entonces esta semana sí o sí terminamos nuestro proyecto y empezamos a presentarlo. Entonces voy a compartir mi pantalla para que terminemos de explicar las últimas fases del proyecto. Como ustedes saben, pues no estamos haciendo un proyecto así súper grande porque no tenemos tiempo. Entonces solo son las ideas generales. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado hasta la base legal o el sustento jurídico del tema. Hasta ahí me entregaron. Y vamos a ver cómo vamos a hacer los datos que reflejan el problema. Derecho comparado, algunos ya me pusieron un poco de eso, pero este va a ser el espacio donde ya me lo puedan poner solito, ¿verdad? Y el cierre de su investigación. Después vamos a ver cuál es la hipótesis, los objetivos. Ya habíamos hablado que la hipótesis es casi lo mismo que el planteamiento del problema. La diferencia es de que en los objetivos ya vamos a poner nosotros como qué fue lo que encontramos, porque si ya hicimos nuestros antecedentes
y ya hicimos pues nuestro marco teórico, pues básicamente ya sabemos de qué era nuestro tema y qué problemas encontramos, así generales, porque como ustedes saben, no pudimos ahondar mucho cada uno en nuestro tema, pero por lo menos tenemos la idea. Entonces vamos a terminar la hipótesis, el objetivo general y específico, la justificación de la investigación, o sea, por qué la investigamos y a qué conclusión llegamos. Y esto va a ser un bosquejo preliminar de temas. Esto va a ser algo así como que una presentación de un índice que yo pude haber hecho, ¿verdad? Un índice de qué tema hubiera puesto aquí, allá, y etcétera, etcétera, porque como les digo, no tenemos tiempo. Entonces, solo vamos a hacer como que la idea de qué temas nos hubiera gustado investigar y los vamos a poner como si fuera un índice. Y la determinación de los métodos y técnicas a emplear. Entonces, vamos a ver eso ahorita. Nos vamos desde los datos que reflejan el problema para ir explicando cómo lo vamos a presentar. Yo mañana les voy a mandar las correcciones. Yo le dije a Yandy que le iba a mandar audios y que él me hiciera favor de trasladárselos al coordinador de cada grupo, porque si yo me pongo a explicarles uno por uno, nos vamos a tardar mucho y ya no tenemos tiempo. Ya entregamos marco teórico, entregamos nuestros antecedentes, ¿verdad? Toda la historia que habíamos recopilado y todas las leyes que encontramos que eran antiguas. Después nos fuimos a doctrinas o teorías. Ya habíamos visto que doctrinas pues son los libros que ya existen de los jurisconsultos, o en su caso si alguno hizo un tema social, pues también ahí me puso teorías. A ver, hasta aquí ya me hicieron. A ver, explicando por partes. La base legal. En la base legal nos quedamos. Todos me entregaron hasta la base legal, que era qué leyes son las que tienen que ver exactamente con su tema. No se podían salir del tema. Algunos pues solo ponían cosas generales y era con respecto al tema. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí. Datos que reflejan el problema. Hasta aquí íbamos a entregar. Entonces, aparte de que también vamos a hacer gráficas para los que hicieron encuestas o van a hacer encuestas porque no las han hecho, también vamos a poner como que nuestra parte de nuestra observación. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ya investigaron en su marco teórico, en datos que reflejan el problema, ustedes van a poner qué tipo de datos fueron encontrando o qué tipo de problemas se fueron dando mientras iban investigando, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos que la mayoría de la población pues tiene desconocimiento de la ley derivado de tal y tal, ¿verdad? Entonces, desarrollamos la investigación en base a que hicimos una encuesta en Pavoncito, los que me dijeron que iban a hacer encuesta en Pavoncito, o vimos que no se estaba llevando a cabo pues una reinserción social, sino que solo se habla de ella, pero no más no se está haciendo en la práctica. Esas son algunas de las cosas que pueden poner. Siempre van a poner como una conclusión que ustedes tuvieron, a la que llegaron, y después pues ya van a poner su análisis de gráficas. Vamos a ver de último cómo vamos a presentar las gráficas, los que lo hicieron. Pero los datos que reflejan el problema los van a tomar. Uno, desde el punto de vista que ustedes tienen. Dos, desde los datos que observaron, ya sean datos generales escritos o ya sean datos que ustedes mismos pues consiguieron. Eso es lo que van a poner en datos que reflejan el problema. Y aquí mismo van a poner como que la conclusión de sus estadísticas, ¿verdad? Aquí me van a poner según las estadísticas que se realizaron o según las encuestas que se realizaron, llegamos a la conclusión de que taranana y taranana, ¿verdad? O sea, de qué fue lo que encontré, qué fue lo que desarrollé y la conclusión que llegué, ¿verdad? Dependiendo de los datos numéricos que ustedes hayan conseguido. Aquí van a poner esa conclusión nada más. Después nos vamos a derecho comparado. Algunos de ustedes lo pusieron en la base legal. Entonces, ya si la tienen en la base legal, pues ya solo la van a desglosar y la van a pasar para acá. Por ejemplo, si alguno estudió en derecho comparado cómo era de que llevaban a cabo la reinserción social de los delincuentes en Estados Unidos, aquí me van a poner parte de cómo es que lo hagan.
y al mismo tiempo también van a poner parte de cómo es la normativa de aquí de Guatemala, o sea, cómo lo hacemos nosotros. Perdón. Sí, Jabe. Pues sí. Entonces, aquí vamos a poner lo que es el derecho comparado. Entonces, ponemos las fuentes que encontramos de otros países, más la fuente que nosotros tenemos ya de aquí de Guatemala, ¿verdad? Nuestra ley propia. Eso ya es solo de configurarlo para los que ya lo tenían, ya solo lo pasan para acá. Y después nos vamos a ir a nuestro cierre. Entonces, aquí ya ponemos, así como dice acá, tomando en consideración cada uno de los conceptos, principios, lineamientos, doctrinario, legislación nacional, o sea, todo lo que ya hemos investigado anteriormente, que contribuirán a la investigación en el sentido que los conceptos darán ideas, ¿verdad? Entonces, ponemos las primeras líneas de esto, que es como que un ejemplo de nuestro cierre, y después ya vamos a poner cuál fue la conclusión que nosotros encontramos, ¿verdad? Después de haber investigado, nos hemos dado cuenta que dentro del país de Guatemala, pues no existe tal vez una normativa de protección a los hombres, en el caso de las personas que tienen ese tema, porque derivado de tal y tal y tal. Derivado de las encuestas también, los hombres no están interesados en tener una ley porque dicen que no la necesitan, o sí están interesados en tener una ley porque sí creen que es necesario para ellos también. Llegamos a la conclusión de que también es anticonstitucional o no es anticonstitucional. Entonces aquí ya ponen el cierre, ¿verdad? Que derivado de toda la investigación que ustedes ya hicieron y de haber tomado en cuenta toda la normativa, pues entonces llegamos a una conclusión y ya la ponemos acá. También le ponemos como que el aspecto legal, que es el que nos interesa a nosotros, dependiendo de la ley específica que cada uno de ustedes tomó. Entonces, como ustedes ya saben, pues esto nos sirve bastante como para la base que ustedes van a redactar. De aquí pueden tomar las ideas para la redacción, pero lo tienen que acoplar al tema que ustedes están trabajando. Después llegamos a la hipótesis. Si se dan cuenta, arriba la tomamos como una descripción del problema, ¿verdad? Pero nuestra hipótesis que al mismo tiempo convertimos en título, pues entonces aquí ya desglosamos la hipótesis y ya vamos poniéndola, pero ya en el sentido como que nosotros ya investigamos, es como que ya no es lo que vamos a hacer, sino que es lo que está pasando. Entonces, ya lo convertimos como que en una afirmación, no en una pregunta, como lo hicimos anteriormente con la descripción del problema. Entonces, ya ponemos acá nuestra hipótesis. Por ejemplo, los que tenían el tema de la violencia intrafamiliar, ya solo colocan, hemos encontrado que pues la violencia intrafamiliar pues está bastante enraizada, no hay una efectiva protección durante el año tal y tal, pues sí se vio que los índices de violencia subieron, más sin embargo, los casos que sí se resolvieron fueron pocos, entonces ya ponen eso, ¿verdad? De acuerdo a su título y de acuerdo a lo que encontraron, pues ya ponen una hipótesis. Es como que al mismo tiempo mi pregunta que yo me había hecho con todo y su respuesta, pero aquí la vamos ampliando, ¿verdad? Porque aparte en objetivos la vamos a ir poniendo pues más generalizada. Entonces, ya cuando llegamos a objetivos, pues ya ponemos, ya no lo hacemos en forma de pregunta, como habíamos puesto nuestro título, sino que ya ponemos como que una afirmación. Vamos a comprobar que la ley de la violencia contra la mujer sí es anticonstitucional. Eso. Ahí ponemos un objetivo específico. Analizar si efectivamente, a pesar de que la ley de protección, ¿verdad?, hacia la mujer es anticonstitucional, pues al mismo tiempo también es violenta los derechos de los hombres. Entonces ya vamos poniendo como que objetivos más específicos dependiendo del tema que nosotros tengamos y dependiendo de la información que ya encontramos, ¿verdad? Porque hasta este punto, pues nosotros ya definimos y ya clasificamos nuestra información y en teoría ya tenemos la base para responder nuestra pregunta y ya tenemos la base para seguir desarrollando nuestro tema. Entonces, arriba lo teníamos como que eran delimitación del problema y la problemática. Abajo ya la tenemos como que es una aseveración, ¿verdad? Lo que yo ya encontré y el título que estaba utilizando.
Entonces ya lo pongo como que en sentido afirmativo. Si antes lo utilicé como en forma de pregunta, que algunos les mandé a corregir eso, se recuerdan que lo pusimos de que el planteamiento de problema fuera en una forma de pregunta, porque se supone que yo estoy empezando una investigación. Y cuando estoy empezando una investigación, pues obviamente yo no sé qué es lo que voy a encontrar, no sé si mi afirmación va a ser correcta, no sé si mi afirmación va a ser negativa, no sé si voy a encontrar la información, o si al final pues no encuentro nada de información y me toca pues hacer puras encuestas, pues entonces aquí ya vamos a unir la pregunta que teníamos más las respuestas que encontramos. Y por eso ponemos los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general se va a parecer a nuestro título, pero no es lo mismo que la hipótesis. La hipótesis, a pesar de que también es como nuestro título, pues es la primera premisa que nosotros tuvimos, o sea, la pregunta que respondimos. Entonces, básicamente es nuestra pregunta, pero la vamos a extralimitar, ¿verdad? O sea, la vamos a explanar más, o sea, la vamos a poner mucho más larga. Mientras que en el objetivo general solo lo vamos a poner como que si fuera nuestro título, en el objetivo general. Y en el objetivo específico, pues ustedes ya lo tenían anteriormente hecho. Cuando pedí el objetivo general y el objetivo específico, ya solo lo colocan acá. Pero ya en sentido más afirmativo y en sentido como que yo ya encontré algún tipo de respuestas y ya sé qué poner. A estas alturas la mayoría ya lo sabe, ¿verdad? Ya no es una pregunta de qué voy a hacer, sino que ya comprobé. Entonces, realizar estudios jurídicos, comprobar a través de las encuestas que vayan a hacer algunos, realizar el estudio comparativo. Aquí ya ponemos todo lo que eran nuestros objetivos específicos. Esos sí los tenían ustedes, ya solo es de ponerlos acá, pero ya no en forma de pregunta, sino que como una aseveración, lo que yo voy a hacer o lo que yo hice con mi trabajo. Después nos vamos a la justificación de la investigación. Ustedes ya me ponen ahí, algunos me la habían mandado antes y no era la justificación la que iba antes, sino que esto va hasta después. Pero pues, los que ya la tengan, pues ya solo pónganla en el orden correcto que va. La justificación, pues es lo que ustedes piensan o lo que ustedes quieren demostrar. Esa ya va con sus propias palabras. Entonces ustedes pueden poner dentro de este trabajo, pues nosotros lo que pretendimos demostrar, ya lo ponemos, ¿verdad? Como que en pasado, no lo ponemos como que está en presente, como los objetivos y van en presente, pero la justificación es como que en pasado la vamos a utilizar, como que nosotros ya investigamos y entonces en la actualidad se demostró que existe tal normativa que no cumple los requisitos, se demostró que no hay una reinserción social, se demostró que la ley contra el narcotráfico no es suficiente, se demostró que la ley contra la trata de personas pues no cubre a todas o nadie la conoce o no existen los sistemas adecuados para llevar a cabo toda la protección, ¿verdad?, integral de las personas o de los niños menores de edad. Entonces ustedes ya ponen aquí todo, ya ponen por qué están justificando su investigación, por qué se hizo, por qué, qué era lo que estaba pasando, que estaba mal, que ustedes decidieron investigarlo y al mismo tiempo que lo investigaron, pues encontraron pues algún tipo de información. Esto les sirve de ejemplo, la redacción de esto les sirve de ejemplo. Pero ya como ya les dije, ¿verdad? Siempre lo tenemos que trasladar y configurar al tema que nosotros estamos trabajando. Entonces, nuestra justificación es lo que yo encontré, lo que yo quería demostrar, lo que yo me puse a investigar y el por qué yo elegí ese tema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va la justificación de la investigación. Y aquí ponemos, la investigación se enfocará desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, por qué es anticonstitucional la ley contra el femicidio, y entonces ahí ponen ustedes todo lo que quieran poner. También se puede poner, por ser una investigación, ¿verdad? Basada en la vulneración del principio de potestad legislativa, en este caso no es así, para varios, entonces ponen por ser una investigación basada en la verificación de si la ley está funcionando o no, para los que están investigando eso, pues se delimitó de que según los datos estadísticos no se está cumpliendo cabalidad o no las instituciones no tienen la capacidad para hacerlo o no existe, para los que tengan el tema de capacitación, ¿verdad?
no existe un reglamento que les ordene al personal que trabaja en los bancos cómo llevar a cabo las investigaciones cuando ven que hay demasiados ingresos o hay demasiados depósitos, entonces no existen. Entonces ponen eso, ¿verdad? En esta parte ponen por ser una investigación que se basa en la verificación de si se está cumpliendo la normativa o si no existe normativa o si no existe, como habíamos dicho, ¿verdad? Capacitación a las personas que son trabajadoras, pues ya lo ponemos acá. Y también aquí ya unamos la hipótesis, ¿verdad? Por la comprobación de la hipótesis en la investigación se desarrollará en los capítulos. Aquí es donde vamos a ver como que un juego, como que los capítulos que yo hubiera querido, pero que no vamos a hacer porque no nos da tiempo, ¿verdad? De investigar tanto y de ir delimitando tanto. Entonces, aquí ustedes solo van a poner en orden general cuáles hubieran sido sus capítulos dentro del marco teórico. Ustedes se lo pueden inventar o pueden tratar de darle la forma de acuerdo a la información que tengan, pero aquí solo van a poner como que para comprobar la hipótesis se desarrollan los capítulos siguientes. Algunos ya tienen enumerados varios capítulos o varios párrafos dentro de su investigación, entonces eso lo pueden poner acá. Para los que empezaron desde el derecho constitucional, los que empezaron desde los análisis psicológicos, los que empezaron desde la parte en que desarrollaron una ley o que pretenden que exista una ley, pues eso lo van poniendo, ¿verdad? Lo van poniendo en orden para desarrollar los capítulos. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí, dime. Fíjese que su presentación se congeló. Ah, ¿dónde me quedé? Dice Shikai, vamos a ver. En datos que reflejan el problema, Lila. Me quedé aquí. Qué raro. A ver. Me voy a detener y voy a volver a entrar. Otra vez. Aquí estoy. En teoría, ¿cuál tema íbamos? Justificación de la investigación. ¿Ya me ven o no? ¿Llegamos ahí Sí, o no? licenciada. ¿Ahora Sí, sí? licenciada. Ah, bueno. Va, entonces íbamos aquí en justificación de la investigación. Me quedé en datos. Pues. Vamos a ver desde abajo. Va, nos quedamos en datos que reflejan el problema. Ya dijimos que vamos a poner todo lo que habíamos encontrado, de qué es lo que estaba mal o qué es lo que se necesita mejorar según el tema que encontramos. Derecho comparado, ya dijimos de que vamos a utilizar las leyes que hay en otros países más las leyes de nosotros. Los que ya la tienen, pues ya solo lo ubican en el orden que va. En el cierre, pues ya es como que una conclusión de lo que nosotros ya investigamos. O sea, todo lo que utilizamos, todo el material que utilizamos, lo vamos a enumerar y nombrar aquí y vamos a dar como que nuestra conclusión. La hipótesis, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que era como nuestro título o el planteamiento del problema, pero que lo vamos a expandir un poco más. Los objetivos ustedes ya los tenían, entonces ya solo lo ubican bien acá en sentido afirmativo, ya no como lo teníamos en forma de pregunta. Entonces aquí es básicamente lo mismo, solo que lo van acoplando, ¿verdad? O sea, si realizamos un estudio comparativo, si comprobamos a través de entrevistas y encuestas, porque ahorita sí ya tienen que tener sus entrevistas, si hicimos un estudio jurídico y doctrinario, ¿verdad? Como todo lo que me pusieron en la parte de doctrina y de teorías, entonces ya lo pueden poner acá, o sea, un breve resumen nada más, lo ponen dentro de los objetivos de lo que ya hicieron en su investigación. De ahí estábamos hablando de la justificación de la investigación. Entonces, acá lo que dijimos era el por qué nosotros decidimos tomar ese tema, o sea, la razón de ser del por qué nosotros lo hicimos y cuáles fueron los problemas que nosotros estábamos como que investigando, dependiendo del tema que ustedes tengan, pues lo van acoplando acá. O sea, yo investigué el tema de la corrupción, por ejemplo, un ejemplo.
porque se está dando mucho, porque a nivel social está causando mucho daño, porque no se puede saber quiénes son corruptos o quiénes no, porque a la hora de la votación la gente ya no cree en los políticos, entonces todos pensamos que es mejor no ir a votar, porque al no ir a votar pues dejamos de que los demás elijan por nosotros y entonces a veces se les paga a esas personas para que sí vayan a votar y pues gana la persona que no debería ganar porque le pagaron y nosotros no fuimos, ¿verdad? Entonces aquí pueden poner toda la investigación y todas las conclusiones que ustedes hayan llegado por sí mismos, ¿verdad? Y dependiendo también de la información que ustedes ya tuvieron, esa va a ser la justificación del problema, o sea, el por qué. Ustedes cuando piensen en la justificación tenemos que pensar el por qué. Y en la última parte que les estaba diciendo, cuando me dijeron, ¿verdad? Perdón, no me habían dicho que me había trabado la pantalla, que ya solo ponemos nuestra hipótesis, la hipótesis que ya teníamos, pero vamos a hacer como que íbamos a ampliarlo en varios capítulos. No nos da tiempo a hacer tantos capítulos, pero algunos ya tienen su marco teórico bastante largo, entonces pueden tomar o parafrasear algunos párrafos y poner como que el capítulo 1 era el derecho constitucional, el capítulo 2 era una doctrina, el capítulo 3 era el análisis ecológico, el capítulo 4 era las encuestas que hicimos en Pavoncito, en el capítulo 5, eran las encuestas que hicimos a nivel general para ver si la gente conocía o no de la ley que nosotros estamos desarrollando. Entonces, cualquier cosa la pueden poner acá. Si ya tienen un tema bastante largo, ya solo toman los títulos o subtítulos de ese tema y lo convierten en capítulos. Más abajo, pues lo vamos a ampliar un poco más, pero eso ya pueden ir ustedes como que buscando algún tipo de ejemplo o de contenido que ustedes crean que les va a servir. Y al final, ¿verdad? Pues ya ponemos por qué se hizo, ¿verdad? Todo este análisis se realizará con el objeto de que se está comprobando o se comprobó o vamos a comprobar si no pudimos comprobarlo, ¿verdad? Porque hay algunas investigaciones pues que no lo pueden comprobar al 100%, pero pues tienen el análisis deductivo, ¿verdad? O sea, como que tienen la idea y la noción, porque algunos no van a llegar al 100% a una conclusión, puesto que no vamos a poder como que meternos de un solo dentro del tema. ¿Alguien me levantó la mano o no? Es que no puedo ver. Ya, yo creo que ya habíamos avanzado, ¿verdad? Sí, se ve mi presentación. Este fue el último. Pues sí, entonces nos quedábamos acá, que al final pues vamos a poner después de todo el análisis, o sea, ya todos los temas que nosotros tenemos, vamos a comprobar pues la hipótesis que nosotros teníamos. Entonces ya ponemos, vamos a comprobar si efectivamente, si se están creando medios o sistemas para poder detener el narcotráfico, puede ser un ejemplo, o si de verdad existe apoyo de las instituciones para la trata de personas, puede ser otro ejemplo. Y así, ¿verdad? Dependiendo del tema que ustedes tengan, pues ya van a poner cuál es el objeto, ¿verdad? El objeto siempre va relacionado con la hipótesis, como les había dicho al principio, nuestra investigación siempre básicamente se va a centrar en la hipótesis. Vamos a jugar con la hipótesis de manera de pregunta, vamos a jugar con la hipótesis de manera afirmativa y vamos a jugar con la hipótesis también de manera como que ya está en pasado, o sea, como que ya la demostramos para los grupos que sí puedan comprobar su hipótesis. Para los que no, pues obviamente solo van a poner como que la generalidad a la que llegaron o no. Como les digo, a veces es muy difícil que logremos llegar a una conclusión, puesto que no tenemos todas las herramientas como para ir a las instituciones y decir, mira esto porque no funciona, o si funciona, o qué hacemos, qué no hacemos, ¿verdad? Pero ustedes pueden presentar todo lo que ustedes crean que sí se puede hacer, o lo que lograron investigar, o qué es el deber ser también, ¿verdad? Porque también podemos poner, se debería de implementar en Guatemala, pues el auxilio psicológico, se va a comprobar de que se necesita el apoyo psicológico dentro de las cárceles, en virtud de que no se puede hablar de una reinserción si yo solo tengo a todas las personas que están en la cárcel trabajando, si es que tienen trabajo, ¿verdad? O solo les estamos proveyendo de alimentación y los tenemos encerrados. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener a la gente encerrada y comiendo gratis si no está produciendo? O sea, se necesitarían métodos de reinserción tales como, ok, nosotros, como en la época de pandemia, ¿verdad?
si nosotros necesitábamos mascarillas y estábamos muy caras, entonces el gobierno viene y le manda un montón de material a los trabajadores de la cárcel y que ellos las empezaran a coser. O sea, vamos a empezar a fabricarlas, ya salen a un menor costo y ya ayudan a la población. Entonces, para el grupo que tiene ese tema, pues eso podría ser una opción, ¿verdad? De poner, vamos a comprobar si para la readaptación social se necesita que tengan trabajo, un trabajo eficiente, un trabajo que apoye a la sociedad, pero que al mismo tiempo les brinde a ellos recursos económicos, porque algunos están presos y no pueden cumplir con la pensión alimenticia. Por ejemplo, yo tengo hijos que están afuera y no les estoy dando pensión alimenticia porque yo estoy preso. No, yo necesito tener un trabajo dentro de la cárcel para poder seguir cumpliendo con mis obligaciones sociales también. Y al mismo tiempo, si yo soy una persona que tal vez estoy como que mal de la cabeza, puede ser que yo sea un depredador sexual tal vez, entonces también necesito apoyo psicológico, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues también lo podemos poner, se comprobará que se necesita esto, se necesita lo otro, que no está funcionando este modelo de cárcel, que se necesita cambiar a otro tipo de modelo de cárcel, etcétera, etcétera. Ninguno me tocó temas de niñez también en la cárcel, si no mal recuerdo, pero si se recuerdan, también ahorita hay un proyecto que quieren eliminar las cárceles de los niños, o sea, todo esto de las gaviotas ya no va a existir, sino que más bien van a ser como que centros para readaptación, dígase así, ¿verdad? Algunos están a favor, otros no. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de esas cárceles, pues sí hayan niños que pues su cabecita no funciona en el sentido de que yo no sé qué es bueno y qué es malo, sino que para mí todo está bien, y entonces yo solo salgo a hacer como que, perdón la palabra, desmadres en la calle, ¿verdad? Porque no sé controlarme, o sea, mi psicología no me permite controlarme, puede ser que yo tenga algún factor eh, psicológico que me impida saber qué es bueno y qué es malo, como la mayoría de la gente. Y entonces, si a mí me van a mandar a una casita como para que me cuiden, como es el modelo que quieren utilizar, el de Estados Unidos, en el cual pues ya no es una cárcel para niños, sino que es como que una casa hogar, por así decirlo, de qué me va a servir a mí estar ahí, ¿verdad? Porque ya no me va a dar miedo a mí el castigo, sino que solo me van a llevar y me van a tener ahí. ¿Y qué van a hacer las maras? Ustedes saben que las maras hoy en día andan recolectando niños para mandarlos a ser sicarios, porque como saben que las penas para ellos son menores, ¿qué va a pasar? Entonces las maras ahora van a decir, ay, ahora necesitamos más niños, vamos a recolectar más porque a ellos no les pasa nada. Es más, ya ni siquiera van a ir a Pavoncito, es más, ni siquiera van a ir a las gaviotas, ya no van a ir a ningún lugar de esos al cumplir la mayoría de edad porque se van a quedar como que en casas hogares. Entonces es otro modelo que varias gente pues está a favor y otra gente pues está en contra porque dicen, o sea, ya no los van a castigar. Y a veces también los niños pues necesitan castigo, ¿verdad? No es solo así. A veces hoy en día está muy de moda eso de que no se le puede castigar a los niños porque ya se están violando sus derechos. Pero a veces se necesita mano dura, ¿verdad? Para aquellos que sí ya se pasaron. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como que lo pueden poner también. Si alguno tiene una idea o tiene noción de algo de aparte de su tema, pues lo puede poner acá, en la parte que estamos trabajando, que es la justificación de la investigación. Aquí ustedes pueden explanarse y poner su criterio, el criterio que ustedes tengan, las ideas que ustedes tengan, pues las pueden poner acá en la justificación. ¿Por qué lo estoy haciendo, verdad? Lo pueden poner acá. Y lo que hablábamos del bosquejo preliminar de temas, es lo que les había dicho con anterioridad. Ustedes pueden tomar los títulos que ya existen dentro de su marco teórico y lo pueden volver capítulos. Y esos capítulos pues pueden tomar esta idea, ¿verdad? Pueden poner antecedentes, definición, características, principios. Pueden tomar otro tema que ustedes tengan y lo colocan y le vuelven a poner antecedentes, tal vez historia, o dependiendo qué ley tomaron, si fue la ley contra el narcotráfico, poner los antecedentes de esa ley, cómo fue promulgada en el Palacio Legislativo, ¿verdad? Cuándo fue emitida, entonces todo eso lo pueden poner como que un ejemplo, o sea, ustedes pueden poner lo que quieran dentro de los
subtítulos, siempre y cuando acoplando al tema los títulos, ¿verdad? O sea, ¿me entienden? Ustedes ya tenían una investigación, ya tienen un marco teórico, entonces de ese marco teórico yo vengo, saco las ideas de los temas principales, los vuelvo capítulos y esos capítulos los voy subdesarrollando. O sea, en forma hipotética, por así decirlo, porque no nos da tiempo de investigar todo eso, pero sí tenemos algunos, sí me entregaron bastante marco teórico. Entonces, de eso pueden sacar su idea, su bosquejo preliminar de temas. Esto solo es necesario que lo pongan en mención dentro de su trabajo, no es que lo vayamos a investigar y desarrollar todo porque no nos da tiempo. Lo único que vamos a desarrollar ahorita que sea la presentación, pues va a ser el marco teórico que ustedes encontraron y la conclusión a la que ustedes arribaron o la propuesta que tienen para mejorar eso, ¿verdad? Dependiendo del tema que tomaron. Entonces, vamos a hacer nuestros capítulos. No es necesario que sean tantos capítulos, pero que sí, pues tengan una estructura para que aprendan a hacer la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, el 8 es el acuerdo gubernativo, entonces me voy del 8 al 8.1, después me voy al 8.6 cuando tengo derecho comparado y ahí sí ya tengo que hacer otra subclasificación porque ya estamos hablando de México o Guatemala, entonces para que aprendamos, tenemos nuestro tema general y aparte tenemos otros. Esto solo va a ser como que el modelo, ¿verdad? No es que lo vayamos a desarrollar. Después nos vamos a la determinación de los métodos y técnicas a emplear. Esto sí quiero que lo estudien porque voy a sacar algunas preguntas de examen teóricas para nuestro examen final. ¿Por qué? Porque aquí se me viene información teórica. Entonces, vamos a ver qué son los métodos. Tenemos el método analítico, que consiste en descomponer un todo en sus partes integrantes o constitutivas, con el objeto de estudiar en toda su extensión y con profundidad el tema a tratar. Trae implícitas habilidades como el pensamiento crítico y la evaluación de hechos e información relativa a la investigación que se está llevando a cabo. Ahí cortamos, ¿verdad? Ese va a ser nuestro concepto y de ahí nos va a venir una pregunta de examen, que es el método analítico. Es cuando yo quiero descomponer un todo y que todas sus partes integrantes o constitutivas pues me sirvan de objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, también nos trae habilidades como el pensamiento crítico y la evaluación de hechos. Entonces, si yo les pongo eso en una pregunta, pues ustedes ya saben qué me contestan, es método analítico. Y entonces, hasta ahí cortamos y de ahí ya integramos lo que es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, lo vamos a aplicar para, por ejemplo, comprender a profundidad por qué la ley de la niñez y de la adolescencia no está cumpliendo su carácter objetivo de proteger a la niñez guatemalteca, por qué no hay sistemas de protección, por qué no está funcionando el juzgado, por qué no se están emitiendo alertas al Kenneth, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ir acoplando, después de ese párrafo, ya solo vamos acoplando lo que es nuestro tema, qué es lo que queremos comprender nosotros. Después nos vamos al método sintético. El método sintético es un proceso de investigación que consiste en reconstruir o unir las partes del todo de manera cualitativa. Busca reconstruir un suceso de forma resumida, reuniendo sus elementos más importantes. Entonces, aquí ya sabemos que es un método sintético, o sea, vamos a reconstruir de manera cualitativa. ¿Qué significa que yo reconstruya de manera cualitativa? Si yo ya encontré bastante información que la mayoría de gente pues no tiene o no sabía, es una información cualitativa. ¿Por qué? Porque es social, es una que puedo yo describir. Entonces, todo lo que yo voy a describir, lo voy a describir en una forma resumida. Eso es un método sintético, es la unión de toda la investigación que yo tengo y que yo voy a dar a conocer de forma cualitativa. De forma cualitativa significa que yo la voy a poder explicar. O sea, no es cuantitativa porque no es que yo haga un resumen en base a datos, sino que es cualitativa porque yo voy a hacer un resumen en base a información, reuniendo los elementos más importantes. Ese es el concepto de que es un método sintético. Esto lo guardan y lo aprenden, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen en su material y ya solo lo estudian porque es un concepto que también va a venir en el examen.
Entonces, en la presente investigación se utilizará para sintetizar la información a la que tengamos acceso, de manera que únicamente tomaremos los aspectos más importantes. Esto lo pueden dejar acá y ya solo modifican pues las últimas dos líneas, que ya sería de enfocarlas a nuestro tema, ¿verdad? Del desarrollo de marco teórico, entrevistas, encuestas que se realizarán para evidenciar, y ya ponemos, evidenciar que no se está cumpliendo con el adecuado control telemático, o que no se está cumpliendo con el objetivo de la protección de la niñez y la adolescencia, o que no se están creando suficientes normas para contrarrestar el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya solo acoplan estas dos últimas líneas a la información, o sea, al tema que ustedes tienen. Me van entendiendo, ¿verdad? Voy explicando poco a poco. Igual me lo van a mandar y vamos a ver cómo van. Entonces, método analítico, descomponer todo y lo vamos a cortar hasta donde dice se llevan a cabo y ya le agregamos nuestro tema. Método sintético es cuando nosotros vamos a buscar la forma de resumir la información que nosotros tenemos. Entonces, también lo vamos a dejar como está ahí y solo vamos a modificar las últimas dos líneas dependiendo del tema que tenemos. Método inductivo. El método inductivo es aquel razonamiento que parte de conocimientos particulares para formular uno general. Es uno de los métodos científicos más usados y se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. La acumulación de datos que reafirmen nuestra postura es lo que hace al método inductivo. Este método nos permitirá, a través de las entrevistas y derecho comparado, llegar a una conclusión general que nos permitirá establecer que efectivamente, y aquí ya cambiamos, ¿verdad? Que efectivamente, y le cambiamos la colita por nuestro tema otra vez, que efectivamente pues no se está cumpliendo con el principio de insertar a las personas en la sociedad nuevamente después de que hayan cumplido su condena. Eso lo ponemos, ¿verdad? Entonces es como que la colita viene siendo nuestra conclusión. Ese es el método inductivo. Y el método inductivo es aquel que nosotros tenemos después de haber hecho toda nuestra investigación, después de haber hecho nuestras entrevistas, después de haber leído el derecho comparado, o sea, todo aquello, todas las fuentes que nosotros tuvimos como objetivos específicos, es lo que nos va a llevar al método inductivo. O sea, tuvimos nuestros objetivos específicos. ¿Qué voy a hacer? Voy a investigar, voy a analizar, voy esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de mis objetivos específicos que yo ya tenía arriba, es lo mismo que voy a utilizar en el método inductivo, o sea, lo que ya es particular, lo que yo ya tenía como un plan para llegar a la conclusión general. Y nuestra conclusión general, pues va a ser nuestro método deductivo. El método deductivo es una forma de pensamiento que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas. Cuando hablamos de premisas, ustedes ya saben que son preguntas, ¿verdad? O sea, es algo que yo quiero investigar. Entonces, nuestro método deductivo básicamente estaría hablando de nuestra hipótesis general y la dejamos así, que es el método deductivo, es la hipótesis. Entonces, vamos a también ponerle atención al método deductivo, que significa de que nosotros vamos a utilizar las ideas generales para poder llegar al método deductivo. Entonces, básicamente nuestra hipótesis. Esto también viene en el examen, que es un método inductivo y que es un método deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general y el método deductivo va de lo general a lo particular. Es al revés, ¿verdad? Esto ustedes pues ya tienen más o menos la noción de qué es. Método inductivo pues es todos los métodos que nosotros vamos a utilizar, las encuestas, las entrevistas, toda la doctrina que utilizamos para llegar a una conclusión. Mientras que el método deductivo, pues ya es la generalidad, es la hipótesis que nosotros después nos pusimos a desarrollar. Entonces,
Aquí también vamos a llegar hasta la parte donde decimos, en la investigación a desarrollar se utilizará este método analizando leyes nacionales e internacionales, teorías, principios y doctrinas que tratan el derecho constitucional y el derecho. Aquí pues algunos no van a usar obviamente derecho ambiental, entonces, y el derecho, y ya ponen el título, es un nombre de la ley específica, dependiendo de cuál toman. La constitucional siempre la vamos a dejar porque ya sabemos que es la base, y ya solo le acoplamos la ley que nosotros dijimos para poder comprobar la hipótesis planteada y darle una posible solución. Aquí también ya cambiamos, le vamos a dar una posible solución, por ejemplo, si debería existir o no una normativa específica para los hombres, o si de hecho pues sí es anticonstitucional y entonces debería declararse como tal. Ahí ya ponen ustedes la conclusión a la que ustedes llegaron. Después nos vamos al método comparativo, que consiste en la confrontación de objetos y fenómenos, ideas o cosas que permiten confirmar y validar sus semejanzas o diferencias, por lo que en la presente investigación se aplicará el analizar legislación internacional que versa sobre la regulación. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta donde dice internacional. Para los que tienen dentro de su investigación información internacional. Y ya cambiamos, ¿verdad? Que versa sobre la regulación de la protección del hombre en general, o que versa sobre el análisis de si están funcionando o no las disposiciones de la ley contra la narcoactividad, o si están funcionando o no las disposiciones para la protección de la niñez. Entonces aquí ya ponemos nuestra información, ¿verdad? Tomamos los primeros párrafos, las primeras líneas, y ya solo modificamos la parte que va con relación a nuestra investigación. Entonces, ¿qué es el método comparativo? Es la confrontación de objetos y fenómenos, ideas o cosas que nos permiten confirmar y validar sus semejanzas o diferencias. O sea, vamos a comparar siempre algo. Podemos comparar nuestra legislación con otra, podemos comparar el hecho de que existe una normativa para la mujer, pero no hay otra para el hombre. Podemos comparar, en el caso del narcotráfico, podemos comparar un país, por ejemplo, Colombia, lo podemos comparar con Guatemala. Si el aeropuerto de Colombia está igual que el de Guatemala, si ustedes se dan cuenta, obviamente no, ¿verdad? No sé si algunos han visto este programa en Discovery de Alerta Aeropuerto. Hay perros, hay rayos X, hay personal que está ahí viendo gente sospechosa, está entrenada para como que calificar solo con ver a alguna persona. E incluso desde el momento en que entran al aeropuerto, pues ya están viendo en las cámaras y dicen, este se movió para acá, este tomó la maleta de otro, esta no sé por qué le fue a hablar a otra persona. Ustedes saben que ahora hasta hacen eso, ¿verdad? De que, por ejemplo, se me acerca una chica bonita y, ay, ¿cómo estás? Y no sé qué, y tenemos maletas iguales y ya solo las cambiamos en el ratito. Yo me llevo la de él se queda con la mía está en la droga, pero hasta eso, pues lo van ellos analizando desde el aeropuerto. Mientras que aquí en Guatemala, pues no tenemos casi nada de eso, ¿verdad? Yo la vez pasada estaba viendo un TikTok donde dice que incluso en el piso lo que tienen es cinta de aislar como señalización. Entonces no se puede, ¿verdad? Entonces eso podría ser un método comparativo de tomar una información de un país y medirla con la información que tenemos aquí en Guatemala. O sea, cuál es más objetivo en cuanto a investigaciones y si el otro de verdad tiene algún sistema o método para reducir el narcotráfico que ingresa al país. Esa es la idea de que es un método comparativo, ¿verdad? Entonces esto también viene en el examen. Todo lo que son conceptos que ya vienen dentro de la investigación, ya solo lo dejan y ya solo le cambiamos las últimas líneas y lo acoplamos al tema que ustedes tienen. El método analítico, el método sintético, el método inductivo, el método deductivo, eso viene en el examen, cuál es el método comparativo, y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y las técnicas bibliográficas. En la investigación científica nos brindan gran ayuda, a través de ellas podemos encontrar información que nos ayude a comprobar la hipótesis que se desarrolla en el proceso.
en la cual nos conduce a un avance para obtener resultados. En ella se observan documentos que guardan información de las diferentes fuentes consultadas dentro de las cuales encontramos. Esto lo vamos a dejar así, ya solo lo copiamos y lo ponemos dentro de nuestro trabajo. El fichaje, que es un instrumento intelectual. A pesar de que solo vamos a copiar, también quiero que lo estudien, porque, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es una técnica bibliográfica en el examen? Entonces ponemos esto, aquella información que nos ayuda a comprobar una hipótesis. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es una técnica bibliográfica? La información que nos ayuda a comprobar una hipótesis en base a documentos, ¿verdad? Entonces esa puede venir en el examen. Después nos vamos a qué es el fichaje. Es un instrumento de trabajo intelectual que se usa para recopilar, registrar, clasificar y anotar información relevante sobre ciertas formas rectangulares de cartón o cartulina blanca. Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como libros, revistas, periódicos, internet y fuentes no bibliográficas que son un objeto de estudio. En nuestra investigación documental recopilaremos información por medio de fichas ordenadas en forma alfabética y así determinar que se está vulnerando. Entonces, aquí ya cambiamos otra vez, ¿verdad? Siempre cambiamos el tema. Que se está vulnerando la ley para la protección de la niñez y la adolescencia, que se está vulnerando el principio de reinserción social, que se está vulnerando la salud de las personas al no existir una correcta ley contra el narcotráfico. Entonces aquí ya vamos adecuando, ¿verdad? Entonces dejamos igual el tema, solo lo copiamos y solo le cambiamos la última parte. Y nos aprendemos qué es el fichaje también, porque pueden ir en el examen. ¿Qué es el fichaje? Es un instrumento de trabajo para recopilar, registrar y clasificar información. Puede estar hecha en cartulina o en cartón, ¿verdad? Nosotros hacemos actualmente, ya no se hace eso, antes sí se hacía. Ahora lo que hacemos, pues todo lo hacemos en forma electrónica. Si hacemos nuestras fichas, las hacemos de formas electrónicas. Ustedes puede venir la pregunta en forma, ¿están hechas de cartón o están hechas de forma electrónica? ¿Verdad? ¿Qué es el fichaje? Esa también es pregunta de examen porque es un concepto. ¿Y qué son técnicas documentales? Las técnicas documentales consisten en la comprensión, interpretación y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado. En este caso, la información no la brindan las personas directamente, sino a través de sus trabajos escritos. Por medio de estas, pretendemos compartir sus significados. El uso de esta técnica es de vital importancia, ya que nos permitirá expresar en pocas palabras lo esencial que han dicho o escrito algunos autores que utilizaremos como fuente de información a través de sus libros, revistas, artículos de prensa, legislación nacional y extranjera, y otros escritos que sean de importancia para determinar, ahí nos quedamos, lo volvemos a copiar igual porque es un concepto, para determinar y cambiamos a nuestro tema otra vez. O sea, el tema que tengamos lo vamos a ir acoplando a cada una de las técnicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, demostrar, determinar, ¿se recuerdan de los artículos en infinitivo que habíamos dicho? Determinar, demostrar, aquí lo ponemos, para determinar que se está vulnerando, para demostrar que se está vulnerando, para desarrollar que están vulnerando. Entonces, dependiendo de lo que habían tenido ustedes, ya solo lo pegan acá. Esta, como es un concepto, también va a venir en el examen. Creo que nos vamos a quedar hasta técnicas de campo y mañana seguimos porque ya se nos agotó el tiempo. Entonces, en técnicas de campo tenemos las técnicas de investigación de campo, son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Entre ellas tenemos la observación directa, ¿verdad? Cuando hablamos de técnicas de campo, ustedes ya saben que es cuando el investigador va a un lugar y él pues ya dice, bueno, voy a investigar aquí qué está pasando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la investigación sobre Pavoncito, pues me voy a Pavoncito, le pregunto a algunos presos, ¿verdad? O si no, pues le pregunto a las personas policías que están ahí afuera, si no me dejan entrar, cómo está la situación, si está bien, si está mal, si entran muchos, si no entran muchos, si tardan que logren salir libres, si hay en alguna forma alguna violencia adentro, ¿verdad? Algunas pues no les van a contestar esas preguntas,
pero son preguntas que podrían hacer si ustedes hacen una investigación de campo. Entonces, mañana seguimos con esto porque ahorita ya les toca la otra clase. Entonces, espero que les hayan quedado los conceptos que estamos manejando y que van a venir en el examen. Y creo que puso Yandy que el tema de la... ¿De qué? De la asistencia de hoy es plan de investigación. Y ahorita la van a cerrar. El tema de la asistencia es plan de investigación. Entonces me lo llenan así, por favor, plan de investigación. Ya les compartieron el link. Y ahí nos quedamos. Y gracias por avisarme que se me había congelado mi pantalla. Siempre no tengan pena, solo abran su micrófono y háblenme. No tengan pena de interrumpirme si en algún momento nos trabamos en algo. Entonces, feliz noche, chicos, y vayan a su otra clase porque ya son las 7. Mañana seguimos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Adiós, Floridalma.